Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este fin de semana. Hoy el deporte mexicano vivió una de sus páginas más brillantes, así de simple, se hizo historia. La baja californiana Alexa Moreno, sí, esa misma que en Río 2016 fue víctima del bullying por sobrepeso, todos decían que era una gordita y se burlaban de ella. Incluso la CONAPRED tuvo que intervenir precisamente para impedir un poco esta campaña de odio que había en redes sociales contra esta gimnasta. Hoy se convierte en la primera mexicana en ganar una medalla en el Mundial de Gimnasia. La gimnasta mexicana Alexa Moreno obtuvo la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo en el Campeonato Mundial que se realiza en Doha. Y con ello, la baja californiana hizo historia para México, tras lograr la primera medalla para nuestro país en la rama femenil, en este tipo de justa. Moreno superó lo hecho en sus anteriores 4 campeonatos mundiales, donde ocupó en todos ellos el 7º sitio. Alexa, en su primer salto, tuvo una puntuación de 14.600, mientras que en el segundo 14.416, y para así finalmente lograr un promedio final de 14.508. La estadounidense Simone Biles se quedó con la medalla de oro con 15.366 y la plata fue para la canadiense Charlotte Olsen con 14.516. En 2016, Alexa fue blanco de críticas durante su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 debido a su complexión física. Tras la justa, decidió hacer una pausa de 2 años en su carrera deportiva para dedicarse a sus estudios. Hoy, la gimnasta regresó pisando fuerte para hacer historia. Viene y sánate. 21 noticias. Y qué mejor el día de hoy precisamente para recordar estas ilustraciones que realizaron varios artistas mexicanos. Bueno, antes que eso, pues por lo que veo, las redes sociales hablaron del tema de Alexa Moreno desde muy temprano, precisamente, ya lo dijimos, se hizo historia en el deporte, así de fácil. Esta chica que, como lo escuchamos en la nota, después de este episodio tan sufrido que tuvo en Río 2016 con estas críticas, decidió retirarse, dejar su carrera deportiva a un lado, regresó a su natal Baja California para estudiar, se dedicó al estudio. 2 años después decide regresar, fue al Mundial y gana una medalla, la primera para una mexicana en esta competencia. Y lo decíamos, a propósito de esto hay que recordar estas ilustraciones que hicieron varios artistas mexicanos aquella vez como parte del apoyo que se le brindó tras las salvajes críticas que sufrió por cientos, miles de bárbaros en redes sociales que la acusaban de sobrepeso y se burlaban de ella en Río 2016. Esos que hoy mismo deben de tener la cabeza escondida, hicieron un hoyo en el piso y seguramente tienen la cabeza. Estas ilustraciones las hicieron varios artistas mexicanos a propósito de aquella vez, y qué mejor que recordarlas el día de hoy, que Alexa ha hecho historia. Todo el merecimiento y este triunfo es solo tuyo, Alexa, ni de nadie más. Y bueno, hablando también de buenas noticias, hoy se anuncia que las Coreas se van a unificar para buscar ser sede conjunta de los Juegos Olímpicos. Corea del Norte y Corea del Sur comunicarán al Comité Olímpico Internacional su intención de presentar una candidatura conjunta para los Juegos 2032. Las 2 naciones mantuvieron una reunión deportiva en la ciudad de Kaesong, en territorio norcoreano, y también acordaron que presentarán equipos unificados en los Juegos de Tokio 2020 y en el Mundial de Balonmano 2019 de Alemania y Dinamarca como parte de sus esfuerzos de reconciliación. La idea de presentar una candidatura conjunta para los Juegos Olímpicos nació de una reunión a la que asistieron hace 2 meses el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in. La sede de los Juegos 2032 será elegida en principios del 2025. Viene y zárate. 21 noticias. El camino aún es largo, pero recordemos que precisamente el Comité Olímpico Internacional precisamente aplaudió mucho esto de la unificación de las Coreas, de que decidieron como delegación ya en los pasados Juegos Invernales también desfilar juntos. Lo harán también en el Mundial de Handball. Todo indica, como van las cosas, que les darían la sede de inmediato
que son los Juegos Olímpicos del 2000, escuchábamos 32 me 32. parece, pero se decide en el 2025 y por lo menos ya está el primer paso importantísimo, que fue el acuerdo entre las dos Coreas para organizar esto. Vamos a hablar del NFL, los partidos del fin de semana, vamos a verlos. Ya empezó ayer la semana número 9 con el triunfo de San Francisco sobre Oakland. Este es el resto de los partidos que componen esta semana número 9 de la temporada de la Liga Profesional de los Estados Unidos. Y bueno, ya arrancó la jornada número 15 de la Apertura 2018. Los Tigres van y le ganan 2-0 a Morelia en su casa. Morelia contó con el infortunio de que expulsaron un jugador muy temprano, no se pudo reponer. Tigres aprovechó, sabemos que son de las mejores plantillas del torneo y le gana 2-0. En este momento, también antes de que acabe el medio tiempo, el Guadalajara también está ganando de visitante 2-0 al Puebla. Y vamos a ver el resto de la jornada para este fin de semana. Es esta que estamos viendo en pantalla. Habrá más calificados a la liguilla. Pachuca frente a Necaxa, América frente a Toluca, buen partido aquí en la cancha del Azteca el día de mañana. Monterrey frente a Veracruz y Lobos frente a Tijuana. Gran partido del domingo, el mediodía, aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Olímpico. Los Pumas reciben el Cruz Azul, Querétaro a Santos y cierra la jornada Atlas frente a León. Es la información deportiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo.